¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este canal. El día de hoy vamos a estar revisando el tema tipos de variables estadísticas. Lo primero que vamos a hacer es definir una variable. Una variable es aquella característica particular que poseen los individuos de la muestra o población que estamos analizando y que éste puede llegar a tomar distintos valores en su resultado. Es por ello el término variable. Vamos a ver un ejemplo. Tipo de vehículo motorizado que utilizan las personas para ir a su trabajo. Los tipos de variables posibles podría ser un vehículo sedán, un pick-up, podría ser una motocicleta o podría ser el transporte público. Un resultado puede tener diferentes variables. De los tipos de variables existen dos: las cualitativas y las cuantitativas. Vamos a ver lo que son las variables cualitativas. Estas no representan un valor numérico en su resultado, solamente nos están indicando una característica. En este caso vamos a ver el ejemplo 1, estado civil de los trabajadores de una empresa. Los trabajadores podrían estar solteros o podrían estar comprometidos. Una característica importante de estas variables cualitativas es que son mutuamente excluyentes. Quiere decir que si una persona selecciona la variable soltero, no puede estar comprometido. O si él selecciona la opción comprometido, no puede estar soltero. Vamos a ver un ejemplo 2. Las medallas obtenidas en un torneo de ajedrez. Una persona puede adquirir el primer lugar, o el segundo lugar, o el tercer lugar, pero no las tres a la vez. Y, por ejemplo, vemos que a pesar de que son números los resultados obtenidos, no podemos realizar ninguna operación aritmética con ellos. Solamente son una identificación del rango que ellos han alcanzado en ese torneo. Muy bien. Ahora vamos a definir lo que es una variable cuantitativa. A diferencia del anterior, este sí representa valores numéricos en los resultados. Entonces vamos a ver un ejemplo acá. Peso de media docena de mangos. Tenemos acá 6 mangos y queremos conocer el peso de ellos. Apoyados de algún instrumento como una balanza, una pesa, podríamos obtener los resultados de cada uno de ellos, pero esos resultados van a ser puramente numéricos. Y con estos datos sí podemos realizar operaciones aritméticas con esos resultados. Vamos a ver un ejemplo 2. El número de hermanos menores. Puede ser que una persona tenga un hermano, puede ser que una persona tenga 2, o tenga 3, o no tenga ninguno. Pero lo que sí es importante es distinguir que el resultado de esta variable van a ser números. Bien, de los tipos de variables cuantitativas hay dos tipos: discreta y continua. Primero vamos a definir lo que son las variables cuantitativas discretas. Este tipo de variable, la característica principal es que va a tomar un número finito de posibles resultados en la variable. Es un número conocido de resultados que va a obtener. Entonces, el ejemplo 1 sería el número de pacientes atendidos por un doctor en una hora. El doctor tiene la capacidad de poder saber cuántos pacientes ha atendido por el registro que él ha llevado. El número de personas atendidas es conocido, es un número finito. Vamos a ver un ejemplo 2 y con esto vamos a aprovechar para desmentir un concepto que algunos autores dicen. Número de huevos quebrados en una caja de media docena. Tenemos acá la caja, supongamos que un departamento de control de calidad se encarga de examinar que no vayan en los paquetes huevos dañados. Algunos autores dicen de que las variables cuantitativas discretas solamente pueden tomar valores enteros, pero en este ejemplo vemos que no. En este caso, nosotros sí conocemos
el total de elementos que lleva la caja de media docena. En este caso serían 6 huevos. Pero el que está dañado es únicamente un huevo. No es correcto decir una caja está quebrada, porque no es cierto, solamente es un elemento de ese conjunto. Podría ser un sexto, que también se puede representar de manera fraccionaria y decimal. O podrían ser 2 huevos o podrían ser 3. Eso no interesa. Lo que sí nos interesa es que esta variable sí puede tomar valores fraccionarios o decimales y conocemos la totalidad de elementos que hay. Entonces, las variables cuantitativas discretas también pueden tener números fraccionarios. Ahora vamos a ver la variable continua. La variable continua, a diferencia de la anterior, puede tomar valores infinitos como resultados de variable. Por ejemplo, las estaturas de los alumnos de una escuela. Todos los alumnos pueden llegar a tener infinidad de estaturas. Alguien podría decir, no, pero podríamos reducir a 2 decimales o podríamos dejarlo solo en números enteros, pero eso estaría alterando el factor real de la medición de esta variable, entonces por lo cual no es aconsejable y pertenece a las variables cuantitativas por poder llegar a tener muchos valores como resultados de esta variable. Vamos a ver un ejemplo 2. Tiempo que se tarda un mensajero en entregar un pedido. Es imposible tratar de tener un tiempo de entrega estándar. Puede ser un valor aproximado, pero no estándar, porque podría ser que el mensajero tuvo algún problema técnico o se retrasó el pedido o hay tráfico. Entonces el tiempo de entrega puede ser variable. Ahora vamos a ver algo que nos va a permitir definir nuestras variables de una forma específica y son las escalas de medición. Vamos a ver entonces que las variables cualitativas tienen escalas de medición y vamos a observar la primera, la escala de medición nominal. Entonces es una variable cualitativa a escala nominal. La diferencia es que la escala nominal nos permite a nosotros poder describir de una forma específica las características de esta variable. Por ejemplo, queremos saber el tipo de vino según el color que consume determinada población. En este caso, según el color se pueden clasificar en vino tinto, vino blanco y vino rosado. Pero aquí el orden no importa. La escala nominal lo único que hace es detallar un grupo, describe una característica. Vamos a ver un ejemplo 2. La forma del cabello en mujeres. Puede ser que las mujeres tengan cabello largo o cabello corto, pero esto no indica ningún orden de jerarquía. Solamente describe y detalla la característica. Algo bien importante de acá es que con este tipo de variable y escala, lo único que podemos nosotros realizar es una operación de igualdad. Poder describir este valor es igual a este o este valor no es igual a este. No podemos realizar una operación aritmética, pero sí podemos realizar, por ejemplo, un conteo de frecuencias y podemos obtener la moda para saber cuál es el valor que mayormente se repite dentro de ese conjunto que se está analizando. Ahora vamos a ver la escala ordinal. Siempre de una variable cualitativa, escala ordinal. Vamos a ver el ejemplo 1. Grado académico de una persona. Puede ser que una persona tenga concluido la primaria
o tenga concluido el nivel básico, o tenga concluido el nivel de carrera, o tenga concluido su licenciatura en la universidad, o la maestría, o el doctorado. Lo que sí es importante es que este tipo de variable ordinal lo que sí hace es ordenar las variables, darles una jerarquía, darles una posición. A diferencia del anterior, este sí lleva un ordenamiento según la posición asignada. Veamos un ejemplo 2, el nivel de satisfacción en la atención al cliente. Vemos de que el más alto sería muy satisfecho y el nivel más bajo sería malo, que no fue atendido como él desea. Entonces, a diferencia de las otras escalas, este sí lleva un orden de jerarquía. Y con el adicional de poder comparar si es igual o diferente, también se puede conocer quién es mayor a él, quién es menor a él, y también se puede aplicar el cálculo de la mediana, si quisiéramos realizarle. Operaciones aritméticas no se puede por ser una variable del tipo cualitativa. Ahora vamos a definir la escala de las variables cuantitativas, en este caso la escala razón. Vamos a ver acá un ejemplo. Cantidad de dinero que trae una persona en los bolsillos. La variable cuantitativa discreta, recuerdan ustedes que es aquella variable donde puede llegar a tener un número finito de resultados. En este caso nosotros sí podemos determinar cuánto dinero trae una persona en sus bolsillos. Se puede contabilizar. Escala razón, porque esta escala tiene una característica particular, que es que el 0 es un valor no absoluto. Eso quiere decir, es un valor absoluto. Esto quiere decir que el 0 sí indica ausencia de algo. En este caso, si una persona trae 0 quetzales en la bolsa, se puede concluir que esa persona no tiene dinero. El 0 sí tiene un valor de ausencia. Veamos el ejemplo 2. El porcentaje de carga de la batería de nuestro móvil. Si un teléfono tiene 0% de carga, el teléfono va a estar apagado. En cambio, si el teléfono tiene 100% de carga, el teléfono va a funcionar con normalidad. Entonces, el 0 acá nos está indicando que sí hay ausencia de algo cuando está representado con esta escala razón. Algo bien importante es que en las variables cuantitativas se pueden realizar operaciones aritméticas, dado que los resultados de estas variables son números puramente. Con este tipo de variable, nosotros podemos realizar operaciones de multiplicación, división, razones. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Ahora lo vamos a ver con una variable cuantitativa continua con escala razón. Recuerden ustedes que las variables continuas son aquellas que pueden llegar a obtener infinitos resultados en la variable. En este caso tenemos la cantidad de agua en litros que tiene una piscina olímpica. De tal modo que si una piscina no tiene agua, es inutilizable. El 0 sí indica ausencia de algo. Y es continua porque no podemos medir con exactitud el volumen de agua que tiene la piscina. Puede variar, puede tener múltiples valores. Veamos el ejemplo 2. El tamaño de hojas del cultivo de maíz en una caballería. El cultivo de maíz tiene diversidad de hojitas que le van saliendo. Entonces, el medir todos esos cultivos en una caballería puede llegar a tener múltiples resultados. ¿Sí? Si lo midiéramos con una regla, cada hoja va a tener diversidad de tamaños. De tal modo que el tener una hoja con 0 quiere decir que no hay. Ahora vamos a definir la escala intervalo. Vamos a ver una variable cuantitativa discreta a escala intervalo. Ejemplo 1. Puntuación de coeficiente intelectual de un niño de 12 años. Acá quiero hacer hincapié en algo. La escala intervalo
a diferencia de la escala razón, esta escala sí tiene un cero arbitrario. Eso quiere decir que el cero no necesariamente representa ausencia. Como la escala intervalo trabaja con escalas específicas de lo que se está evaluando, dentro de esas escalas el cero puede llegar a representar otro resultado. Entonces, en este caso, como estamos evaluando puntuación de coeficiente intelectual de un niño de 12 años, este estudio tiene una tabla específica en donde un niño llega a tener un valor de 0. Eso no quiere decir que el niño no piensa o no tiene cerebro, sino acá el 0 estaría indicando que al niño le hacen falta ciertas habilidades o ciertas destrezas que se pueden ir elaborando en el camino para que él alcance un nivel estable de coeficiente intelectual. Pero es discreta porque sí se puede medir, conocemos la totalidad de los elementos. Escala intervalo porque el 0 no representa que no hay un niño o no hay cerebro. Simplemente indica que hacen falta algunas destrezas por trabajar en él. Y se trabaja con una escala específica. Veamos el ejemplo 2. Porcentaje de grados Brix de un frasco de miel. Los grados Brix representan la cantidad de un elemento disuelto en otro. En este caso, estamos hablando de grados Brix, representa cantidad de azúcar disuelto en un elemento. En este caso, la miel. Conocemos de que la miel es uno de los elementos más dulces de forma natural que existen. Y los grados Brix tienen una propia escala, una escala específica, en donde la miel puede tener un 58 a 92% de azúcar disuelto dentro de ella. El agua destilada, 0% de grados Brix, pero eso no indica que no existe, que no hay agua. El 0 no representa que no hay elementos disueltos. Entonces, algo también importante de la escala intervalo es que solamente se pueden realizar operaciones de suma y resta dentro de esas mismas escalas de magnitudes dentro de ella. Es decir, yo no puedo comparar los grados Brix en una tabla de coeficientes intelectuales. No lo puedo hacer porque eso es diferente. Entonces, vamos a ver acá otro ejemplo también, solo que ahora lo vamos a hacer con una variable continua a escala intervalo. La temperatura de la habitación de un hotel medida en grados Fahrenheit. Entonces, la habitación puede llegar a tener variedad de temperaturas, por eso es una variable cuantitativa continua. Pero en grados Fahrenheit vemos que acá los grados Fahrenheit tienen una escala específica y los grados Celsius tienen otra, en donde el 0 no representa que no hay temperatura, solamente representa una baja de temperatura. Incluso acá los valores negativos también no representan ausencia de temperatura, solamente representan que hay grados bajo 0. Entonces, yo no puedo sumar y restar de una escala a otra. Lo puedo hacer dentro de los grados Fahrenheit o dentro de los grados Celsius, pero no puedo mezclar magnitudes diferentes. Veamos un ejemplo 2. La dureza de algunos minerales en algún determinado lugar. Los minerales tienen una escala de dureza, de tal modo que el talco es de la dureza más frágil, dureza 1, y el diamante la más alta. Yo puedo realizar operaciones de suma y resta dentro de este mismo escala de magnitud, pero no puedo mezclar una escala con otra. Y el 0 no representa que no hay un mineral, simplemente representa una dureza diferente. Entonces acá tenemos las variables cualitativas y cuantitativas
Las variables cualitativas pueden llegar a tener dos escalas, nominal u ordinal. Las variables cuantitativas se dividen en discreta, en donde el número de posibles valores que puede tener la variable se conoce, y la continua puede llegar a tener un número infinito de resultados. Las escalas de medición, razón e intervalo. Entonces, vamos a ver acá un ejercicio donde ustedes tienen que asignarle el tipo de variable y la escala de medición. A la cuenta de 3 voy a desvelar este resultado para que ustedes puedan ahí trabajarlo, y si tienen dudas me pueden escribir en los comentarios. Espero que se puedan suscribir para seguir aprendiendo más. A la cuenta de 1, 2, 3. Acá puedes ver los diferentes resultados al ejercicio propuesto. Sin nada más, espero que les haya servido. Saludos.